Terminamos ese ejercicio, vimos que cómo íbamos a obtener nuestro radio hidráulico total, encontramos todas las características, e incluso al final Heriberto decía, bueno, y hay manera de automatizar un poco más, y vimos que no había forma, ¿no? Que podíamos caer en un error si nos saltábamos pasos, porque no estaríamos tomando en cuenta la topografía. Entonces, la conclusión fue, no podemos automatizarlo, al menos no en Excel, ¿ok? Si saben programar en MATLAB o en R o en Python, pues entonces ahí sí se podrá hacer mucho más sencillo. Bien, ahora vamos a ver el segundo método. Este método es de Massa y Cruikshank. Massa, vamos a estar hablando también más adelante acerca de este personaje. Él, no sé si en qué época, pero él estuvo trabajando en la UNAM. Mucha de la información que les paso cada final de capítulo es información redactada por Massa. Entonces es un personaje muy importante dentro de la hidrología fluvial aquí en México. Entonces, este método toma en cuenta la rugosidad relativa de las partículas y en forma indirecta también la variación en la configuración del lecho de nuestro río. La velocidad media se calcula suponiendo un régimen. Entonces, nosotros no sabemos de entrada si ese flujo que vamos a tener en nuestro río va a ser flujo crítico o va a ser, subcrítico o supercrítico. Entonces, al igual que en el ejercicio de Engelund-Hansen, pues tendremos que echarnos un voladito. Aquí es más fácil porque es 50-50 o es régimen inferior o es régimen superior. Entonces, vamos a suponer un régimen, el que nosotros queramos, y no sé, supongamos que nos decidimos por un subcrítico, porque nosotros sabemos que en ese río el agua va más o menos lento. Entonces decimos, ok, yo creo que será subcrítico. Pues bien, aplicamos esta ecuación. Aquí tenemos el tirante. Recuerden que el tirante lo vamos a utilizar como si fuera el radio hidráulico, ¿ok? Y ya una vez calculado, pues podemos ver si ese radio hidráulico realmente nos hacía cumplir con este requisito, ¿no? Con este que tenemos aquí, ¿ok? Si se cumple esta premisa, pues entonces le habremos atinado al régimen inferior. Si no, pues tendremos que volver a calcularlo, pero ahora con el régimen superior. Y ya, además de esto, pues tendremos que ir iterando para encontrar ese radio hidráulico, que en este caso sería el total, que nos permita encontrar esa área hidráulica total y por lo tanto nuestro caudal, que en este caso, en el ejemplo que hicimos ayer, era de 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, les doy unos minutitos para que anoten esas 4 ecuaciones. Cuando ya las tengan listas, me van diciendo, por favor, para empezar de una vez con el ejercicio y ahí terminar de explicar todo el procedimiento de cálculo. Pues me avisan, por favor, cuando las tengan.
Listo, ingeniero. Muy bien. Vamos a esperarnos unos segunditos más para que los demás también terminen. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Si alguien falta, me avisa, ¿sale? Bien, entonces ya vimos cómo vamos a calcular esa velocidad dependiendo de qué régimen estemos nosotros proponiendo, y también ya vimos cómo vamos a asegurarnos de si lo que propusimos es correcto o no. Así como lo hicimos en el caso de Engelund-Hansen, vamos Doctor. a... Sí, dime, Alexis. ¿Me podría dejar escribir todavía Ok, en la otra, por favor? Gracias. sale, entonces nos esperamos un minutillo más. Si yo pensé que ya habían terminado todos, Alexis, pero ahí te la dejo un momento más. Ya, doctor. Perfecto, vamos a continuar entonces. Si alguien más falta, pues me va avisando. Les decía, como en el caso de Engelund, aquí también vamos a ver unos ciertos pasos que vamos a tener que seguir para poder llegar al resultado final. Aquí vamos a proponer el radio hidráulico. Les decía, de acuerdo a las ecuaciones que ustedes acaban de anotar, que en lugar de proponer un radio parcial, es decir, uno que únicamente corresponde o que está únicamente asociado a la partícula, aquí ya estamos proponiendo uno total. Esta es la primera diferencia con respecto al método previo. Entonces, aquí proponemos ya el total. Consideramos un régimen, ya sea superior o inferior, calculamos la velocidad y calculamos el gasto. Si el gasto calculado es distinto, pues ¿qué vamos a hacer? Proponer otra vez un radio hidráulico y volvemos a generar hasta que terminemos. En el momento en el que ya hayamos terminado, entonces en ese momento vamos a verificar si estábamos en el régimen correcto. ¿Ok? Entonces digamos que aquí el problema es que no podemos verificarlo hasta que no hayamos terminado todas las iteraciones. Puede ser que hagamos 20 iteraciones y que al comprobar el régimen resulta que nos equivocamos y tenemos que volver a empezar, pero ahora con el régimen opuesto, ¿sí? Entonces digamos que esa es la complicación entre comillas, ¿no? Lo que nos puede resultar más laborioso. En cuanto a lo demás va a ser mucho más sencillo porque aquí tenemos que hacer menos cálculos que en el caso de Engelund-Hansen, ¿ok? Entonces, bueno, eso igual nos va a quedar todavía mucho más claro con el ejemplo. El ejemplo es el siguiente, en realidad estamos hablando del mismo río, solo que ahora necesitamos algunos datos adicionales. Dice, determinar las características hidráulicas en la sección transversal de un cauce para transportar un caudal de 20 metros cúbicos por segundo. ¿Hasta aquí? Sí, claro, Juan Carlos. Hasta aquí va exactamente, un segundo. Ok, ya se está grabando. David, por favor, recuérdame siempre ahora con estos cambios de mí, al final de cada semana, para pasarles todas las grabaciones que tenga, porque si no, entre una cosa y otra, a mí se me pasa. Entonces yo las pongo a grabar, pero tú me pides las grabaciones a final de semana y les paso todas las que tenga. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, hasta los 20 metros cúbicos por segundo, hasta ahí no ha cambiado nada nuestro ejercicio. Solo que ahora, en lugar de emplear el método de Engelund, vamos a emplear el de masa. Pero para este método de masa, les decía, necesitamos algunas variables adicionales. Ya teníamos el peso específico del material, el del agua, también teníamos la pendiente, pero aquí necesitamos el diámetro 84, que ya sabemos qué es y cómo se obtiene, y necesitamos la velocidad de caída de la partícula 50.
Entonces, si a nosotros nos dejaran esto desde cero, o si nosotros tuviéramos que hacerlo desde cero para un trabajo ya de real, digámoslo así, obviamente tendremos que ir al río, sacar las muestras, llevarla al laboratorio, hacer la granulometría. Con la granulometría, ver con cuál distribución es con la que mejor queda representada y después calcular el diámetro 84 y el diámetro 50. Y después calcular la velocidad de caída para el diámetro 50. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí, necesitamos ya datos que ustedes han aprendido a calcular en los capítulos anteriores. Entonces, digamos que todo es una secuencia desde el primer capítulo y hasta donde vamos ahora, todo es seguido. No hay algo que simplemente haya estado ahí porque sí, ¿no? Todo lo vamos a ir necesitando en cada paso que vayamos avanzando. Entonces, anoten por favor el enunciado, los datos también en Excel y ahora en un par de minutos empezamos a resolverlo.
Bien, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Ya listos? Sí. Ok, bueno, pues entonces vamos a arrancarnos. Sale, vale. A ver, nosotros tenemos básicamente los mismos datos, ¿ok? Yo aquí voy a hacer una copia de los datos que teníamos del ejercicio anterior y simplemente los voy a complementar. Entonces, bueno, lo dejaré por aquí. Y tenemos nuestro caudal, sabemos a qué queremos llegar. Tenemos un diámetro 84, que es igual a 3.3 milímetros. La pendiente no cambió, el peso específico tampoco cambió, pero ahora tenemos nuestra velocidad de caída de la partícula 50, es igual a 0.277 metros por segundo. ¿Ok? Y ya está. Creo que no se me queda nada. Entonces, listo. Vamos a empezar a resolverlo. Pues dijimos que lo primero que íbamos a hacer era proponer un radio hidráulico total, pero también íbamos a proponer a la par un régimen inferior o un régimen superior. Entonces, aquí no les voy a dar libertad de que escojan porque podemos tardar muchísimo averiguando cuál es la respuesta. Aquí yo más o menos los voy a guiar hacia dónde es que tenemos que irnos. ¿Ok? Entonces, a ver, permítanme, voy a llevar primero mis ecuaciones. Las dejamos por aquí. Vamos a intentar primero trabajar con un régimen superior. Este régimen superior, yo ya sé que no me va a servir. Este es incorrecto, ¿ok? Pero bueno, no hay manera de saberlo hasta que no lo utilicemos y no hagamos todo el cálculo, ¿sale? Entonces vamos a hacer simplemente un par de iteraciones para ver más o menos lo que tendríamos que ir haciendo en cada régimen y no nos quede duda, ¿ok? Entonces, para el régimen superior dijimos que eran nuestras primeras ecuaciones, ¿ok? No, perdón, para el régimen inferior son las primeras, entonces vamos a empezar con el superior, entonces utilizaremos estas dos de aquí, ¿ok? Empezamos con régimen superior. Sale, entonces, régimen superior son las dos de abajo. Perfecto. Estas dos ecuaciones que tenemos aquí son las que nos van a servir para el régimen superior. ¿Ok? Bien. Dentro del proceso de cálculo dijimos que primero íbamos a proponer un radio hidráulico total. También dijimos que después de ello íbamos a calcular la velocidad media de nuestro flujo en ese río y que con esos datos ya podríamos calcular el área en principio y después, obviamente, nuestro caudal. ¿Sí? Sale. Entonces ahí vamos a empezar con alguno. Les digo, solo vamos a hacer dos iteraciones. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar ahí calculando o proponiendo, mejor dicho, un radio hidráulico igual a 1, así como empezamos también en el ejercicio de Engelund-Hansen. Entonces ahí nosotros vamos a proponer ese valor de 1, ¿ok? Y luego vamos a calcular la velocidad siguiendo esta ecuación que tenemos aquí. Sí es una ecuación algo extensa, pero bueno, no es para nada un problema, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta, que es la velocidad para el régimen superior, y dice así, es igual a 6.25 que multiplica a nuestra velocidad de caída, vamos a dejarla fija, y luego vamos a multiplicar a un paréntesis, que es nuestro tirante, que en este caso sería nuestro radio hidráulico total, ¿sí? Y ese está dividido entre el diámetro 84. Vamos a abrir ahí un paréntesis y ponemos nuestro diámetro 84, lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros y lo dejamos fijo. Cerramos el segundo paréntesis y eso lo vamos a elevar a la 0.644. Después todo eso está multiplicando a otro paréntesis. En ese paréntesis tenemos la pendiente,
que la vamos a dejar fija, entre delta. Vamos, si quieren, para que sea más fácil el cálculo, vamos a obtener primero delta. Entonces yo voy a poner aquí abajo como si ya tuviera calculado delta, ahora lo voy a calcular ahí y lo voy a dejar fijo. Y cerramos ese paréntesis y lo elevamos a la 0.352. ¿Ok? Y ya está. Ya solo me hace falta aquí calcular delta, que si recuerdan, delta es todo lo que tenemos aquí abajo, que ya habíamos dicho, es el peso relativo sumergido de nuestro material, o el peso de nuestro material, peso específico relativo de nuestro material sumergido, ¿sí? Entonces, bueno, ya está ahí, damos Enter, nos va a decir que tenemos un error porque estamos dividiendo entre nada, pero aquí vamos a calcular nuestro delta, ¿ok? Si se perdieron con la ecuación, ahora regreso, no hay problema. Solo déjenme calcular aquí delta para que nos aparezca aquí un valor y no nos marque error. Entonces, ese delta es el peso específico de nuestro sedimento menos el peso específico del agua, cerramos paréntesis, entre el peso específico del agua. ¿Okay? 1.65 es nuestro delta y ahora sí ya tenemos un resultado de nuestra velocidad. Les dejo ahí la ecuación para que la verifiquen, porfa. Y me confirman si les da igual que a mí o si hubiera algún problema, pues también me lo dicen. Disculpe, Sí. ¿cree que pueda poner la fórmula del incremento? Me perdí en esa parte, una disculpa. Ok, pero no es incremento, es delta. Ok, normalmente utilizamos delta para un incremento, pero aquí no. Aquí recuerda que delta es el peso específico sumergido. Bueno, peso específico relativo sumergido. Ok, gracias. ¿Sale, Gustavo? Bien, ¿alguien más o todos vamos bien? Todo bien. Ok, sale. Pues si todo bien, entonces, ¿cómo calculamos el área hidráulica? A ver, ayúdenme porque ya se me olvidó. A ver, Jaciel, ¿cómo le hacemos para obtener el área? Se utiliza la misma fórmula que utilizamos ayer, ¿no? Sí, exactamente, Jaciel. Puesto que estamos hablando del mismo ejercicio o de la misma sección, vamos a decirlo así, entonces seguimos teniendo esta ecuación, ¿ok? Seguimos teniendo esta topografía. Como tenemos la misma topografía, utilizamos la misma ecuación, entonces simplemente la copiamos y la pegamos en cualquier lado, ¿no? No importa dónde. Y después simplemente vamos a tener que verificar las áreas. Entonces aquí vamos a arrastrar la celda hasta donde va a estar ubicada nuestra área. Y listo, ya está. Ya lo tenemos, ponemos, recuerden aquí, un valor cualquiera, no sé, yo pondré 2, y después buscamos objetivo. Para buscar el objetivo, aquí qué radio hidráulico queremos que tenga, pues el que propusimos, que fue de 1, y cambiamos la celda de aquí. Y ya está. Entonces tendríamos un área de 13.24. De esa forma yo ya puedo calcular mi caudal, que sería la velocidad por el área. ¿Me podría volver a repetir lo del área, por favor? Sí, esto es exactamente igual, Marco Antonio, que como lo hicimos ayer. Yo copié estas dos celdas del ejercicio de ayer. Disculpe, ingeniero. Sí, dame un segundo, Heriberto. Voy, un segundo, Heriberto. Nada más déjame terminar de explicarle a Marco Antonio y paso contigo. Entonces, te decía, Marco Antonio, copio la ecuación de ayer, que es esta misma que tenemos aquí en el gráfico, y después ya la pego donde sea y simplemente verifico que las celdas estén ubicadas en el área. Una vez que ya tengo eso, yo pongo aquí un valor cualquiera, el de 1, pones ahí un 2, pero tenemos que colocar un valor. Y una vez que tienes ese valor ahí, te pones en el radio hidráulico donde está la ecuación, das buscar objetivo,
Si no lo tienen en la cintilla principal, recuerden que está en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, seleccionamos la celda donde está el radio hidráulico, ponemos el valor que queremos que tenga, que en este caso tiene que ser 1, porque fue el que propusimos, y cambiamos la celda del área. Y ya está. Ahora sí, Heriberto, perdón. Heriberto García, ¿me escuchas? Sí, es que se me andaba yendo el internet. En el radio hidráulico, ¿cuál fue la fórmula que puso? ¿En cuál de las dos? ¿En el primero o en el segundo? Ahí en ese donde está. Ah, ok. Aquí era justo lo que le estaba explicando a Marco Antonio. La ecuación que puse fue la que teníamos ayer. Simplemente copié esta ecuación de aquí. ¿Ok? Con la buscar objetivo que hicimos ayer. Entonces, esa ecuación es la que copié, que de hecho es la misma que tenemos aquí en el gráfico. Nada más recuerden, la estamos utilizando porque estamos hablando de la misma sección. Si yo les pongo esto en el examen, no podrán utilizar esta ecuación. ¿Estamos, Heriberto? Sí, está bien, gracias. Perfecto. Sale, entonces vimos que nos da bastante grande. Entonces, habrá que proponer otro valor. Y aquí es donde les digo que yo les echo la mano para no iterar tanto. Y vamos a proponer uno de 0.63. Como ya tenemos las celdas fijas, vamos a arrastrar nuestra velocidad. Ya está. Luego aquí nuestra ecuación, ya saben, la modificamos igual que ayer. Ponemos algún valor cualquiera y buscamos objetivo. Ahora tendremos que igualarlo con 0.63, que nos cambie esta segunda área. Y lo tenemos, obtenemos nuestro gasto y ya está. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos decir que ya terminamos. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar, igual lo ponemos por aquí al lado, verificar el régimen. ¿Ok? Entonces vamos a ver si le atinamos o si no le atinamos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algún problemilla? ¿O continuamos? Cuando hace la búsqueda de los datos, ahí yo Ajá. es que no recuerdo muy bien todavía, lo de ayer no me lo grabo y ahorita se fue un poquito rápido. No sé si me lo pueda repetir para lo del ¿Sí? gasto, por favor. ¿Lo de buscar objetivo del área o calcular el gasto? Lo la búsqueda del objetivo. Ah, ok, sale. Lo que nosotros tenemos que hacer es que aquí tenemos la ecuación del radio hidráulico total. Entonces tendremos que igualarlo contra el radio hidráulico total de la iteración en la que estemos. Entonces nos tendremos que asegurar de que las tres celdas del área estén en el área de esa misma iteración, ¿ok? Para empezar. Después, aquí te digo, tú pones el valor que tú quieras, pero tienes que poner un valor. Una vez que ya pones el valor, te vas a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y aquí en la primera celda, la que tienes que colocar es la del radio hidráulico, donde está la ecuación. Después pones el valor que quieres que tenga. Queremos que tenga 0.63. Y luego le dices cuál celda quieres que cambie, que en este caso es el área. Das enter, dejas que termine y ya está. Más o menos, Fernando. Ah, sí, es que yo lo estaba, en el último lo estaba poniendo en el gasto, por eso no Ah, ok. Sí, no es en el área. Y ya el gasto simplemente multiplicas el área por la velocidad.